Bienvenidos a todos, una alegría poder saludarlos de nuevo en día domingo ya para poder comenzar con nuestro servicio de esta mañana. Eh, Quisiera pedirles por favor que también nos acompañen en una oración, vamos a orar y luego vamos a ir de lleno a nuestro sermón de esta mañana. Padre Santo, buenos días, queremos saludarte. Te agradecemos Dios por poder estar contigo, gracias Señor que nos permites también estar en tu presencia. Y principalmente, Dios, gracias por poder tener este sistema, Señor, la Internet, Padre, para poder conectarnos con los hermanos y con las familias, Padre, que hoy día están también participando del servicio esta mañana. Te pido que me uses y que uses también el mensaje, Padre, para poder ayudarnos a cambiar nuestros corazones y también a estar cada día más cerca tuyo, Padre, en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias por la bienvenida de Ramiro, Señor, que nos anima también a poner la mirada en ti, a no desenfocarnos de lo que ha de venir contigo, Señor, y dejar de lado las circunstancias que hoy muchas veces nos hacen sentir miedo o nos impiden también avanzar, Señor mío, en la vida cristiana. Gracias, Señor, te oro por todos los que se están conectando, por los que ya están y por los que también van a escuchar esta transmisión, este video, lo van a escuchar, Padre, a través de sus dispositivos, a través de Facebook y a través de todas las redes que hoy día estamos compartiendo. Padre, te amamos y te oramos, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una alegría para mí poder saludarles esta mañana y poder también estar con ustedes. Realmente, como otras veces lo hemos dicho, pues los extrañamos bastante. Quisiéramos que pronto pudiera terminar esta situación, pero sabemos que todavía no es tiempo, que todavía no es el momento de salir, de salir a la calle, ¿no? Ayer durante la noche supimos también que la cuarentena nuevamente se extendió y obviamente es por la gran cantidad de casos que hay hoy día en la ciudad y al mismo tiempo antes de nuestro sermón quiero hacer una llamada de atención a cada uno de los miembros de nuestra iglesia y a cada uno de las personas que están esta mañana también escuchando o mirando de algún momento, de alguna manera esta retransmisión. Necesitamos ser muy responsables con las cosas que estamos haciendo, porque cuando uno entra, por ejemplo, a los portales o a las páginas de Facebook de diferentes personas, va viendo cómo no usan barbijo, cómo no hay preocupación por la distancia entre un miembro y otro. Se han celebrado diferentes eventos familiares y obviamente son situaciones que queremos vivir y queremos disfrutar, pero es muy complicado ahorita mismo estar compartiendo tiempos tan juntos. Entonces quiero animar a cada uno de los miembros de nuestra iglesia a tomar mucha responsabilidad con los actos que hacen, ¿no? Es muy importante que mantengamos ese distanciamiento social que el gobierno y que el gobierno central aquí en Santa Cruz también ha informado para nosotros, porque de esa manera no solamente estamos protegiéndonos a nosotros, esto no es una cosa de cuidarme yo nada más, es una cosa de cuidar a los demás. Y tú sabes que como cristianos nosotros estamos llamados a no solo pensar en nosotros, sino a pensar en los demás. Así que si estás de cumpleaños, si vas a hacer una fiesta, si quieres hacer un churrasco, pues aguántate un poco hasta que la cuarentena termine y en ese momento, ya cuando las cosas estén más tranquilas, pues puedes hacerlo. No te expongas tú y no expongas a los demás, porque la verdad es que si no tomas cuidado, no eres responsable con la salud de las demás personas y eso no está bien, no está bien. Así que por favor tomemos mucho cuidado, mucho recaudo en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de seguridad o bioseguridad, como le dicen, para no tener problemas o no contagiarnos o no contagiar a otras personas, ¿no? Entonces es muy importante todo esto que está ocurriendo en nuestra ciudad. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un sermón que está titulado La profunda mirada de Dios. La profunda mirada de Dios. Y en la semana estuve pensando bastante en este concepto, ¿no? Estuvimos hablando con mi esposa acerca de esta idea, acerca de lo que la escritura también que voy a tocar dice, y acerca de cómo la mirada de Dios es tan diferente a nuestra propia mirada, porque si usted se da cuenta, nuestra mirada, y luego vamos a empezar a ver algunas definiciones también, pero nuestra forma de mirar a los demás es bastante superficial. Nuestra forma de mirar a las personas es bastante superficial, no es una mirada profunda, no es una mirada que va más allá de lo que
de lo que estamos viendo, sino que más bien vemos por encima. La mayoría de nosotros somos personas que miramos a los demás y vemos por encima, pero no vemos profundamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la vida de cada una de las personas que nos rodean, cuando estamos en las calles, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado o vamos al mercado o vamos a hacer cualquier compra o vamos al médico o a trabajar, los que pueden estar saliendo ahora a trabajar a las calles, pues no estamos mirando realmente y profundamente lo que ocurre en la vida de las personas. Así que hoy quiero hablar acerca de esta profunda mirada de Dios que realmente tiene una connotación bastante importante para nosotros. Y quisiera pedirle que vayamos al libro de Isaías. Hemos estado varias semanas estudiando algunos versículos en el libro de Isaías. Hemos visto varias promesas a lo largo de todo este estudio en el libro de Isaías y obviamente hay muchísimo más para poder profundizar, pero por favor acompáñeme ahora a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, vamos a leer en el versículo 18. Isaías 57, versículo 18. Así que acompáñeme ahí, por favor, abra su Biblia en Isaías 57, versículo 18. Fíjese usted que el diccionario de la Real Academia Española, que es uno de los más utilizados, por lo menos en Latinoamérica, según yo entiendo, define la palabra ver, porque es la palabra donde vamos a estar rondando esta mañana, la palabra ver, con diferentes términos. Por ejemplo, define el ver como percibir algo con los ojos, percibir algo con los ojos. A la vez también la palabra ver se define como la acción de mirar, y la palabra mirar se define como poner la atención en algo o en alguna dirección, es decir, estoy mirando hacia allá, estoy mirando hacia el frente o hacia los costados o me doy vuelta para mirar algo que ha llamado mi atención. Esto significa ver. Ahora, la palabra ver también se traduce o se define como percibir. Y percibir, pero percibir con inteligencia alguna cosa que está pasando. Es decir, ver también implica percibir con inteligencia o llegar a comprender lo que está ocurriendo. Significa observar, pero no observar superficialmente, sino que más bien observar examinando atentamente lo que está frente a nuestros ojos. Como cuando alguien está enamorado, que mira a su enamorada y empieza a centrar su atención en ella, o si ve una ropa a alguien que le gusta, o una cartera a alguna persona que le gusta, o un par de zapatos que le encanta a alguien, pues empieza a mirar ese producto o esa persona con atención y empieza a fijarse en los detalles también que ese producto, si es un zapato, si es una cartera, si es un libro, empieza a mirar detenidamente lo que está frente a sus ojos. Entonces, ver significa poner la atención, pero poner la atención no solamente en mirar, sino más bien en reflexionar, en pensar, en examinar las características de las cosas que estamos mirando. También se define como darse cuenta de algo, es decir, al mirar nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de que algo está ocurriendo. Si de repente estamos concentrados y escuchamos un sonido a la derecha nuestra, inmediatamente nuestra vista va hacia allá porque el sonido nos hace pensar que algo está ocurriendo y dependiendo del tono o del volumen de ese sonido, pues vamos identificando también algunas cosas en nuestra mente. Si se cae un vaso de vidrio en la cocina, inmediatamente pensamos en todo lo que está ocurriendo, empezamos a imaginar cómo el vaso cae, los vidrios saltan, que alguien se puede cortar. Es diferente a escuchar el sonido de la tapa de una olla, por ejemplo, caer en la cocina. Hay diferentes sonidos que nos llevan a meditar y a pensar y también a imaginar diferentes situaciones. Entonces la palabra ver o la acción de mirar tiene una connotación bastante más profunda de la que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, y a pesar de la definición de esta palabra, no alcanzamos a percibir las cosas o a ver las cosas de la manera en que Dios ve las situaciones y de la manera en que Dios también nos ve a nosotros. Pareciera que la acción de ver o mirar algo también implica involucrar los sentidos, porque si escuchamos algo, inmediatamente nuestros oídos reaccionan, nuestra vista reacciona, en algunas ocasiones nuestro olfato reacciona, el gusto reacciona, el tacto reacciona, todos los sentidos se ven involucrados al momento de estar viendo o percibiendo
alguna cosa que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que involucra los sentidos también el ver, pero también el intelecto, porque dice que ver se define como examinar, como pensar, como razonar con el intelecto algo que está ocurriendo. Es decir, ver no solamente es una acción involuntaria, ¿no? Porque a veces vemos algo que nos gusta y miramos involuntariamente. Es algo involuntario. A veces miramos a alguien pasar e involuntariamente miramos. O vemos un auto que a alguien le gusta y inmediatamente la vista se va hacia allá. O alguna cosa material o una persona, pues inmediatamente la vista se va hacia donde involuntariamente se quiere ir, ¿no? La segunda mirada es la que es voluntaria, pero la primera generalmente es involuntaria, es un acto involuntario. Pero mirar de la manera en que Dios mira no es un acto involuntario, más bien es una acción voluntaria por parte de Él. Fíjese, antes de entrar de lleno al pasaje que hoy vamos a tocar, por favor, acompáñenme a algunos pasajes. Voy a leer algunos pasajes esta mañana, espero que puedan tomar nota también de ellos para que después usted pueda profundizar a la vez en cada uno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 9, versículos 36, la Escritura nos dice que cuando Jesús estaba mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora fíjese por favor en cómo empieza este verso. Dice la Escritura, al ver, al ver a las multitudes. Lo primero que Jesús hizo fue mirar. Él vio las multitudes que estaban acercándose a él. Y una vez que las vio, Jesucristo no solamente vio a la gente que venía hacia él, no solamente vio una gran cantidad de personas que venían a escucharle o que venían en busca de que lo sanara. Jesús vio más allá. Dice que al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, cuando él vio, cuando él reflexionó, meditó, examinó las personas que venían hacia él, tuvo compasión. Y hemos hablado acerca de que la compasión no es solamente algo superficial, no es sentir eh, no es sentir la gana de darle algo a alguien, ¿no? Sino que sentir compasión por una persona más bien es conectarse emocional, física, íntegramente con la situación que está viviendo el otro. Entonces Jesús, cuando vio a las personas, tuvo compasión, es decir, sintió en lo profundo de él que algo necesitaba esa gente que venía a verlo. Y cuando él sintió después de ver, entonces se dio cuenta que esas personas estaban agobiadas y desamparadas. Cuando esas personas vinieron, Jesús no solamente vio la multitud, como yo le decía al principio, Jesús vio lo que esas personas necesitaban. Y al verlas, sintió compasión, sintió dolor, porque estaban agobiadas y desamparadas. Entonces lo que Jesús vio fue algo más profundo en la vida de esas personas. No vio su apariencia, no vio si venían bien vestidos, mal vestidos, sucios o limpios, o lo que traían con ellos. Jesús vio el interior de esa gente. En Mateo 9, versículo 2, también se nos dice algo parecido cuando los cuatro amigos, una escritura que estudiamos hace algunas semanas atrás o algunos meses atrás, los cuatro amigos de un paralítico le llevaban al hombre para que Jesús lo sanara y vemos cómo destruyeron el techo para hacer pasar también a ese hombre para que Jesús lo viera. Nos dice la escritura en Mateo 9, versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, fíjese cómo la escritura anterior dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión porque la gente estaba desamparada y agobiada, es decir, estaba cargada, tenía cargas emocionales, estaba sufriendo, no podían soportar los pesos de la ley que en ese momento también los religiosos de ese tiempo imponían sobre ellos. Entonces había un agobio tremendo en sus vidas y Jesús vio ese agobio en la vida de ellos. Ahora, al ver Jesús la fe de estos cuatro hombres, y quién sabe, la fe también del paralítico, porque no se habla del paralítico, pero por lo menos al ver la fe de estos cuatro hombres, dice la escritura que Jesús le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Y sabemos lo que sigue en la historia. Jesús no solamente perdonó sus pecados, sino que además le dio la salud física y permitió que ese hombre volviera a caminar ante los ojos de todas las personas que estaban ahí. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio en ese momento? Jesús vio la fe de esos hombres. Probablemente Jesús pudo examinar la confianza tan grande que esos cuatro hombres tenían en que Jesús podía sanar al paralítico. Entonces, cuando él vio esto, esa fe de esa gente que él vio,
pues le movió a perdonar los pecados de este hombre que estaba tendido sin poder moverse. También en Lucas capítulo 7, versículo 14, nos damos cuenta cuando Jesús se encuentra con una madre que había perdido a su hijo. Era el único hijo que tenía y ella era viuda. Entonces Jesús vio a la madre, vio al muchacho, vio a la gente que estaba alrededor de él y se compadeció de ella. La Escritura dice que al verla, nuevamente al verla, no solo al mirar, sino que al verla, el Señor se compadeció. Nuevamente utilizamos la palabra compadecer. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y luego sabemos que Jesucristo resucitó al muchacho y la madre volvió a tener a su hijo. Entonces fíjese que ver, pero de la manera en que Dios ve, es una mirada profunda, es una mirada que entra y penetra más allá de lo que nosotros podemos concebir con nuestras propias mentes, y es mucho más de lo que nosotros hacemos también. Cuando Jesús ve a un niño en la calle pidiendo limosna, ve diferente a lo que nosotros vemos. Algunos de nosotros somos prejuiciosos, enjuiciamos a las personas que están pidiendo en la calle y tenemos nuestra propia perspectiva e idea de las personas que están pidiendo en la calle. Pero cuando Jesús mira a una persona así, o cuando Jesús mira a una persona que está drogada en la calle, o cuando Jesús ve a un alcohólico que está tirado en el piso, o cuando Jesús ve a las personas que ayer murieron en la calle por no poder tener atención médica aquí en Bolivia. Cuando Jesús ve, por ejemplo, a una mamá llorar por su hijo, a un hombre llorar por sus hijos, a una esposa sufrir, Jesús no solo está viendo la parte externa, Jesús está mirando profundamente lo que está ocurriendo dentro, pero muy dentro de nosotros. Así que la pregunta para nosotros como cristianos debe ser un cuestionamiento también. Porque la pregunta que nosotros debemos hacernos es si nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, como los embajadores de Cristo, como los misioneros, como los discípulos que nos hacemos llamar, estamos mirando profundamente a las demás personas o simplemente miramos lo externo. Porque si miramos lo externo, entonces nos estamos perdiendo de una parte sumamente importante de la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos aprender a mirar más allá de la apariencia. Y yo sé que algunos hemos aprendido, pero todavía quedamos muchos que solamente miramos por fuera. Nos importa lo externo, somos personas demasiado superficiales como para poder alcanzar a mirar más allá, más allá. E incluso en el estudio de nuestras Biblias, en el estudio y la comprensión de nuestras Biblias, algunos de nosotros los cristianos, los que fuimos llamados para avanzar el Evangelio en el reino, para ayudar a otras personas a salvarse, somos tan superficiales que después de 20, 30 años en la fe, continuamos tomando leche y no comiendo la carne que Dios nos quiere dar a través de las Escrituras. Entonces es tan importante mirar, ver profundamente lo que está pasando hoy día. Si nosotros vemos profundamente lo que está pasando hoy día en la vida de diferentes personas en el mundo, en nuestra ciudad, por ejemplo, vamos a tomar muchos más recaudos al momento de salir a la calle, al momento de juntarnos con otras personas, al momento de abrazar, besar, dar la mano, al momento de relacionarnos con los demás, porque vamos a estar mirando el temor que tienen otras personas. E incluso vamos a estar considerando lo que las demás personas están pensando acerca de lo que hacemos. Es muy importante, hermanos, mirar más allá de la apariencia, mirar más allá de lo que vemos frente a nosotros. Y como cristianos debemos nosotros crecer en mirar profundamente lo que hay más allá. Jesús le dijo a los discípulos, cuando tenían que alimentar a los 5.000, Él les dijo, denles ustedes de comer. Y los discípulos les dijeron, pero lo que tenemos ni siquiera alcanza para nosotros. ¿Cómo? Mándalos, despídelos para que ellos vayan a buscar comida, le dijeron. Pero Jesús estaba queriendo que esos discípulos pudieran mirar más allá de sus ojos, que pudieran ver que estaban con el Señor, que pudieran reconocer que la necesidad de las demás personas era muchísimo mayor que la que ellos tenían. Y cuando nosotros, hermanos, comprendemos que nuestra necesidad es mucho menor que la que los demás tienen, inmediatamente nos volvemos tremendamente generosos y empezamos a pensar en cómo podemos dar para ayudar a los demás. La mirada, la forma en que vemos, nos hace dar, nos hace ser generosos, nos hace apoyar también a las personas que están sufriendo y aún seguir contribuyendo con el avance del reino y de la iglesia.
Así que es muy importante pensar cómo estamos mirando, cómo estamos viendo, cómo estamos reflexionando en los demás. Nosotros debemos mirar profundamente a las demás personas. Ahora, si es así, si nosotros llegamos a mirar profundamente a las demás personas, si nos detenemos por un momento a escuchar, a mirar lo que pasa alrededor nuestro y no seguimos avanzando en la vida como si nada ocurriera, si nos detenemos por un momento a mirar, tenga la certeza que si deja que esa mirada le impacte, va a empezar a sentir también lo que sienten muchas otras personas. Porque nuestra mirada profunda hacia el corazón, hacia la vida de la gente, nos lleva a compadecernos del dolor que ellos sufren. Hace unos días atrás, hermanos, fue tan terrible para mi esposo y para mí enterarnos, por ejemplo, de que un par de bebés, un par de recién nacidos habían sido abandonados en un lugar. Y su madre, qué sé yo, tenía en su cabeza, qué sé lo que tenía ella en su cabeza, cuánto habría estado sufriendo, qué tan confundida habrá estado, pero decían las noticias que les había puesto papel higiénico en las bocas para poder cubrir y para que ellas no, probablemente no lloraran, qué sé yo, pero los bebés murieron de inanición, no podían respirar. Imagínese el dolor que Dios siente cuando se da cuenta que dos pequeños, sin ninguna culpa en este mundo, libres de cualquier cosa, están siendo asesinados por quien debería cuidarles. Eso es tremendo. Cuando escuchamos que hay niños que están siendo maltratados, que hay más feminicidios en el país, que hay más mujeres que están dejando a sus hijos botados, literalmente, porque hemos escuchado de niños que han sido encontrados en la basura. Por Dios, hermanos, nosotros somos los que estamos llamados por Dios para mirar más allá de lo que está ocurriendo en la vida de las personas. Y para el momento de mirar, pues empezar a hacer algo. No podemos quedarnos inmóviles frente a todo lo que ocurre. Y no solo con los niños, porque eso es tremendo para nosotros. Cuando vemos a un niño sufrir nos causa muchísimo dolor, pero también hay gente adulta sufriendo. Ayer veía tristemente como dos personas cayeron en la calle sin que nadie les ayudara y murieron a causa de este virus que está afectándonos tanto. Pero transitaron por hospitales, por lugares para que le atendieran y no los atendieron porque no los vieron. No estamos viendo realmente a la gente. Si vemos a la gente, entonces vamos a considerar mucho lo que está ocurriendo con ellos. Necesitamos, hermanos, mirar profundamente lo que está ocurriendo en la vida de las personas. Dejar de mirarnos a nosotros por un momento y empezar a mirar a la gente, lo que ellos sufren, lo que ellos experimentan. Porque para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. La iglesia es para mirar las necesidades de los que están fuera de ella y para suplir las necesidades de los que están fuera, para atraerlos a Jesucristo, para darles la oportunidad de que conozcan al Señor y puedan ser mirados profundamente por Él. Recuerdo una película hace un tiempo muy famosa, se dio en el cine, se dio en diferentes lugares, incluso en la televisión también la dieron. Y se trataba de una película que se titula Avatar. Y era una película bien extraña, porque realmente las figuras que aparecían ahí eran como animales extraños, con forma de hombre y mujer. Era una película bien extraña, con paisajes bien diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero me llamó mucho la atención de una palabra o de algunas palabras que estas personas decían para conectar entre ellos. En inglés se decían I see you, yo te veo o te veo. La palabra te veo, te veo. Hay una imagen, por ejemplo, una parte de la película cuando esta pareja de avatares se están enamorando, están a punto ahí de enamorar y se miran a los ojos, ella lo mira a él la mira a ella, y ella le dice, o en ese momento se dicen, te veo, te veo. Y es un par de palabras tan simples para nosotros. Para nosotros te veo es como, te veo, sí, te ves bonita. O cuando la esposa se prepara para ir a un lugar y la miramos y la vemos bonita, algunos de nosotros simplemente la miramos por fuera y decimos, uy, te ves bonita, te queda bien ese vestido. Pero ni siquiera somos capaces de profundizar más allá en todo lo que ella trabajó para poder arreglarse bien para nosotros o para las personas con las que iba a estar.
Pero ese te veo del que habla la película tiene mucho que ver con el significado de la palabra ver profundamente a los demás. Te veo implica veo lo que hay dentro de ti, veo tus intenciones, veo tu corazón, veo lo que hay en ti. Así que esta mirada de la cual habla esta película no se refiere a algo superficial, sino más bien se refiere a una mirada profunda, a mirar el alma, lo que está por dentro de la persona. Hermanos, esta manera de mirar es la manera de Dios para nosotros. Él nos mira de esa forma. Él nos mira profundamente. Cuando clava los ojos en nosotros es algo tremendo, es algo intenso. Dios nos ve, Dios nos ve y nos ve profundamente y conoce todo sobre nosotros. Así que quiere ayudarnos sanándonos, dándonos dirección y entregándonos su paz. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje de Isaías 57, versículo 18, podemos notar inmediatamente cómo el Señor está transmitiéndonos esta imagen. Este pasaje de Isaías 57, 18 es tan increíble. Voy a leer de la versión Reina Valera para que usted lo considere también. Dice así, he visto sus caminos. Y se refiere al pueblo de Israel, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, así que se refiere al pueblo de Israel. Dios dice, he visto sus caminos, pero le sanaré al pueblo. Dios vio los caminos del pueblo, pero le sanará y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Entonces este pasaje nos dice que Dios ve, pero ve profundamente, porque no solamente ve por encima, Dios no ve superficialmente, Él ve profundamente. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, por ejemplo, se nos dice lo siguiente, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. E inmediatamente podemos trasladarnos a la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron que cubrirse con algunas cosas para ocultar que estaban desnudos. Y vemos cómo ellos tuvieron miedo y cómo se quisieron esconder de Dios. Pero delante de Dios no podemos escondernos. Dice la Escritura, en la traducción en lenguaje actual, en Hebreos 4, versículo 13, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Pues Dios puede verlo todo con claridad. Ahora, la palabra claridad, en la versión Reina Valera, se refiere a alguien que está desnudo o que está expuesto ante los ojos de Dios. Así que cuando Dios nos ve, mis hermanos, mis amigos que hoy día nos siguen a través de la página, cuando Dios nos ve, ve profundamente dentro de nosotros, ve todo lo que hemos hecho, ve los sentimientos, las emociones, las intenciones. Si usted repasa el capítulo 4, versículo 12, cuando habla de la palabra de Dios y el poder de su palabra, está hablando también acerca de que cuando esa palabra entra a nosotros también expone las intenciones de nuestro corazón y llega a lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu. Es decir, Dios penetra profundamente en todo lo que hay dentro de nosotros. Y desde ahí empieza a mirar lo que necesitamos cambiar, porque estamos heridos en lo profundo de nuestro ser. Entonces Dios entra para sanar desde ahí, desde ese lugar profundo, donde Él ha visto que el pecado ha dañado nuestra vida y empieza a trabajar en nosotros. Hermanos, una verdad que necesitamos tener bien grabada en nuestra mente, bien grabada, y la necesitamos tener grabada para sentir temor de Dios, temor santo del Señor. No podemos escondernos de la profunda mirada de Dios. Ninguno de nosotros no nos podemos esconder de la profunda mirada de Dios. Cuando hablamos de profundo ahora, porque hemos hablado de diferentes términos, de diferentes palabras y sus significados, hemos hablado de lo que es ver, de lo que es mirar, de lo que es percibir. Y ahora hablamos de la palabra profundo. Cuando hablamos de algo profundo nos referimos a algo que no se ve a simple vista, sino que está escondido de nuestra mirada superficial, está debajo de la superficie, en lo profundo de nuestro ser. Por eso Jesús no miró a la gente nada más que venía. Él vio que estaban desamparados, que estaban agobiados o cargados, ansiosos, angustiados,
y desamparados, es decir, no tenían dirección, no sabían para dónde iban, no sabían a quién escuchar, no tenían esperanza, estaban desolados. Y algunos de nosotros llegamos así a los pies del Señor. Algo profundo es algo que está escondido entonces de nuestra mirada. Entonces Dios puede mirar por dentro. Él puede ver lo que nosotros no queremos mostrar a nadie más. Él puede identificar todas las faltas que hemos cometido. Él puede ver lo que a usted le avergüenza de usted mismo. Él puede ver nuestros pecados profundos. Él puede ver lo que nos avergüenza de nuestra vida, lo que hemos hecho en el pasado y lo que no queremos decirle a nadie más, lo que no quisiéramos que se publicara en Facebook o en las noticias. Eso es lo que Dios puede ver en nosotros, porque todo está expuesto, todo está claro delante del Señor. Así que Isaías 57:18 nos dice, voy a repetir el pasaje en versión Reina Valera. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Lo primero que vemos en este pasaje es la palabra ver, de la cual ya hemos estado hablando. Así que usted probablemente ya tiene en su mente lo que significa ver. He visto, dice. Esta misma expresión se utiliza en Éxodo cuando Dios llama a Moisés porque le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Es decir, Dios está pendiente de todo lo que está ocurriendo en la vida de sus hijos. Para Dios no es extraño todo lo que pasa. Todo está fríamente, no sé si calculado es la palabra, pero Dios está mirando atentamente todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Él está pendiente de todo lo que nos pasa. Así que como veíamos, por ejemplo, la definición de la palabra ver, Dios es capaz de mirar profundamente, de examinar profundamente, de percibir cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida. De hecho, la palabra caminos, cuando dice he visto sus caminos, la palabra caminos no se refiere a los caminos por donde nosotros transitamos, también puede usarse de esa manera, pero cuando Dios está hablando en este pasaje, más bien se refiere al estilo de vida que esta gente estaba llevando, es decir, a la forma en que vivía, a la conducta que ellos estaban llevando como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros también debemos examinar nuestra conducta a la luz de las Escrituras para saber si estamos viviendo de la manera en que a Dios le agrada o si estamos viviendo en una manera completamente diferente, porque a veces tomamos rumbos distintos. A veces nos dejamos llevar por la superficialidad del mundo y empezamos a vivir bajo los caminos del mundo, es decir, bajo las conductas del mundo. Y sabemos perfectamente bien dónde nos lleva el vivir bajo las conductas del mundo. Y recuerden, no podemos escondernos de la mirada de Dios. Entonces, cuando Dios habla en esta escritura, está hablando de los caminos de estas personas, es decir, de la conducta que su pueblo estaba llevando. Y como él ve que la conducta de su pueblo no era nada buena, le dice, yo estoy consciente de lo que tú estás haciendo. Porque la palabra mirar también implica tener conciencia de lo que los demás están haciendo. Entonces Dios está consciente de nuestra conducta cristiana también, mis hermanos. Dios, así como veía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también nos ve a nosotros y ve cómo vivimos, cómo estamos tratándonos unos con otros. Cuán capaces somos de pedir perdón cada vez que metemos la pata, por ejemplo, en la familia. Cuánto nos estamos arrepintiendo, cuánto estamos buscando al Señor, cuánto estamos siendo generosos con ayudar a las necesidades que otros tienen. Dios está mirando porque Dios puede ver dentro de nosotros. Dios ve lo que motiva nuestro caminar. Dios ve lo que motiva nuestras acciones. Solo para repasar algunas escrituras, en Primera de Crónicas 28, capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente, y tú, Salomón, hijo mío, y puedes tomar nota de estas escrituras, no necesita ir ahora para que podamos ir avanzando en el sermón. Pero dice, y tú, Salomón, hijo mío, David le está hablando a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne los pensamientos, ¿no? Mire, la semana pasada hablábamos de que la inteligencia del Señor es insondable, que es tremenda. Y ahora estamos viendo cómo Dios escudriña, es decir, mira, ve
todo lo que ocurre en lo más profundo de nuestros corazones. Y al hablar de corazones nos referimos también a lo que se refiere a la mente y discierne todo pensamiento. Dios es capaz de pensar, de entender todo lo que estamos pensando, porque es demasiado inteligente. En Salmos 48, versículo 21, la segunda parte del Salmo, Él conoce los más íntimos secretos. Él conoce. La palabra conoce se refiere a algo intelectual, es decir, a conocer algo acerca de alguien o algo más profundo, algo más íntimo. Muchas veces el concepto de conocer se utiliza también en la intimidad sexual, porque en ese momento es cuando hombre y mujer se conocen, se unen, entonces más profundamente, y Dios conoce, es decir, está tremendamente involucrado y profundo en los secretos más íntimos que tenemos. En primera de Samuel 16, versículo 7 se nos dice, la gente se fija en las apariencias, es decir, mira lo superficial, pero yo me fijo en el corazón, es decir, en lo interno. En Jeremías 17, versículo 10, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hermanos, es tremenda la mirada de Dios porque la mirada de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, pero expone todo lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Entonces recuerde, no podemos escondernos de la profunda mirada de Dios, porque Dios puede ver dentro de nosotros. Por otro lado, Dios también conoce lo bueno y también conoce lo malo que nosotros hacemos y está consciente de lo que nos pasa. Dios no está ajeno de nosotros. Los dioses griegos, por ejemplo, para las culturas griegas antiguas, ellos pensaban que los dioses griegos estaban en el cielo y la gente estaba en la tierra y los dioses disfrutaban de los placeres allá en el cielo, pero para nada se conectaban con la gente y los menospreciaban y para ellos los dioses griegos estaban en el cielo y como estaban allá no había manera de alcanzarlos, ni siquiera de poder relacionarse con ellos. Es más, que un dios griego, como ellos lo llamaban, tuviera relacionamiento con un ser humano era algo inconcebible. Entonces el cristianismo cambió esta cultura en todo sentido. Los judíos fueron afectados por la amistad que Jesús les mostraba a través de su relación con el Padre. Los griegos, los romanos y cada cultura religiosa en el mundo ha sido afectada por la manera en que Dios puede percibir lo que nos ocurre. La Escritura nos dice en Isaías 57, versículo 18, que Dios conoce nuestro estilo de vida, nuestra conducta, pero agrega algo más, algo que muchas veces nosotros no vamos a recibir de los demás. Él dice, pero lo sanaré, pero lo sanaré. Es increíble porque hoy en día muchas personas mueren, por ejemplo, en los hospitales o mueren en las cárceles, ya sea culpados por algo que hicieron o por algo que no hicieron, porque sabemos que muchas veces la justicia es ciega, no alcanza a discriminar la verdad que hay detrás de todas las acciones. Pero Dios mira más allá de las acciones. La ley solo ve las acciones y juzga en cuanto a las acciones, pero Dios ve el corazón y ve las motivaciones que hay detrás de ella y ve las heridas profundas que tenemos cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Por eso dice, yo sé lo que ellos hicieron, entiendo que lo que hicieron les provocó daño, les generó culpa, les generó angustia, están desamparados, están tremendamente perdidos, tienen heridas profundas en sus corazones porque creen que yo los abandoné, pero los voy a sanar, dice el Señor. Los voy a sanar. ¿Y qué tendría que sanar? Pues precisamente lo que su conducta produjo en sus vidas. Como pastor muchas veces a lo largo de los años me he encontrado con diferentes testimonios de personas que han llegado a la fe, al igual que yo llegué a la fe, tremendamente destruidos por dentro. Matrimonios destruidos, personas que se han divorciado, personas que han sido abusadas de diferente tipo, personas que han sido heridas, maltratadas, agobiadas, perseguidas por diferentes situaciones en sus vidas. Y he llorado muchas veces con ellos. De hecho, esta semana tuve la oportunidad de compartir también con un hermano que estoy conociendo recién. Y él me hablaba acerca del sufrimiento que tuvo que experimentar a causa
de la ruptura de su matrimonio. Él me decía lo duro que fue. No voy a contar detalles, obviamente, porque no me corresponde hacerlo. Pero cuando me empezó a hablar de lo difícil que había sido el proceso, de cuando él miraba a su familia, de lo mucho que él deseaba estar con su familia, pero no podía, porque el pecado había entrado en su hogar y había destruido todo lo que se había construido. Lloramos juntos esa mañana. Lloramos juntos porque él me hablaba, yo sentía su dolor, podía percibir, podía experimentar, podía conectarme con lo que él estaba sintiendo. Y lloramos. Yo soy llorón, soy un hombre que llora. Algunos piensan que no se debe llorar, que los hombres no deben llorar, pero los hombres lloramos. No hay por qué aguantarse las lágrimas, ¿no? Cuando conectamos realmente con el dolor de otra persona, porque el llorar con otra persona, pues nos hace lo que realmente somos, nos hace seres humanos, nos hace hijos de Dios, nos hace sentir como Él siente, experimentar el dolor de los demás. Y eso se llama, hermanos, compasión. Compasión. A pesar de que este hermano estaba bien, por dentro está completamente destruido. A pesar de que por fuera se ve bien, por dentro está herido. Hay heridas que no han sanado en su corazón. A pesar del perdón que ha entregado, sigue herido. Y Dios ve eso en nosotros. Dios ve las cosas buenas que están en nosotros y ve lo que está sano. Pero Dios no se mete solamente en lo sano, sino que se mete en lo que está dañado, en lo que está herido para poder traer sanidad a nuestra vida. Por eso dice, he visto cómo has vivido. He visto tu conducta, he visto lo que has hecho, conozco todos tus hechos, al igual que como le habla a las iglesias en Apocalipsis, también en el Nuevo Testamento. Pero Él ve todo lo que pasa con nosotros. Y aún así dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo te voy a levantar. Voy a arreglar lo que está roto en ti, voy a restaurarte. La palabra sanar en este contexto implica también volver a las personas al estado original. Es básicamente restaurar a una persona para que pueda estar sano. En el Salmo 147, versículo 3, se nos dice, en la versión Dios habla hoy, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Dios es un pastor tremendamente amoroso y compasivo, porque Él sana a los que tienen el corazón roto, a los que han sido traicionados, decepcionados, heridos de diferentes maneras. Él sana ese corazón que ha sido roto y venda sus heridas. Es decir, se ocupa no solamente de lo interior, se ocupa de vendar, de poner algo encima de esa herida para que vaya sanando. Así que Dios ha visto nuestra conducta. Algunas versiones o traducciones de la Biblia nos dice que esta palabra conducta también se traduce de la siguiente manera. La nueva traducción viviente, por ejemplo, nos dice que Dios ha visto lo que hacemos. La versión Dios se habla hoy nos dice que ha visto nuestra conducta. La versión en el lenguaje actual nos dice, yo he visto su desobediencia. Y eso realmente es precisamente lo que nos lleva a pecar y a ser heridos. Nuestra desobediencia a Dios provoca heridas profundas en nuestros corazones. Pero Dios también dice, los voy a sanar. He visto su conducta, los voy a sanar y también los pastorearé. Él quiere pastorear nuestra vida. Ahora, ¿qué significa pastorear? La palabra pastorear implica que Él está a cargo de nosotros. Cuando un pastor, por ejemplo, guiaba a sus ovejas o las guía en el campo, en las montañas, Él está a cargo. Las ovejas no están a cargo, Él está a cargo de las ovejas. Él es responsable de supervisar todo lo que ellas hacen. De hecho, la palabra para pastorear se usa como alguien que guía a las ovejas, pero también las cuida, las alimenta y las supervisa. Hace un tiempo atrás mi esposa y la familia veíamos una película que se llama Heidi. Seguramente algunos de ustedes la han visto. Y Pedro es el pastor de las ovejas. Y en un momento las ovejas se le descarriaron y empezaron a irse por cualquier lado y él agarró su cayado, su varilla con la que guiaba a las ovejas y empezó a darle fuertísimo a las ovejas para que volvieran al lugar donde tenían que estar. Entonces el pastor también disciplina a las ovejas y las encamina, porque eso es pastorear.
Pastorear no es solamente dar un alimento a la gente. Pastorear es cuidar, guiar, liderar, supervisar, disciplinar, ayudar las ovejas a que caminen por el camino correcto. La acción de pastorear, fíjese, implica esto. Implica atender, alimentar y cuidar las ovejas en el prado. Es decir, un pastor de ovejas literalmente hace estas tres cosas. Atiende o sirve. La palabra atender también se refiere a servir a las necesidades de las ovejas. Las alimenta y las cuida en el prado. Ahora, el Salmo 23 nos da una lección tremenda acerca de lo que es el pastorado. Salmo 23 nos indica que la labor del pastor, y hablando de nuestro pastor supremo, del Señor, de Jesús, de nuestro Dios, es proveer alimento y todo lo necesario para vivir. Buscar el mejor lugar donde las ovejas puedan estar, guiar a las ovejas hacia lugares de descanso, donde nadie las va a matar, donde nadie se las va a comer, donde puedan estar tranquilas y seguras. Nos anima también el pastor e infunde fuerzas para que podamos continuar caminando adelante. Nos guía por el camino recto, por el camino que a Dios le agrada. Nos brinda protección y confianza, aun cuando tengamos que pasar por esos valles con sombras de muerte. Por otro lado, mis hermanos, la función de pastorear, para que vayamos entendiendo el concepto, se utiliza en el Nuevo Testamento también hacia los líderes de la iglesia, pero específicamente hacia los pastores o ancianos de la iglesia. Los ancianos son los encargados principales de cuidar y alimentar a los cristianos. Los ancianos son los encargados principales de cuidar y alimentar a los cristianos. La palabra pastor viene del griego poimen y se traduce como el que guía al rebaño por el camino que debe ir, no por cualquiera. Es decir, el pastor, el anciano debe estar muy consciente de dónde está llevando a su rebaño. Nuestros ancianos en la iglesia deben estar muy conscientes de hacia dónde están guiando la congregación a nivel del discipulado, de la consejería, dónde queremos llegar con los hermanos, hacia dónde los queremos llevar. No tanto pensando en el avance del reino, en bautizar, bautizar y bautizar, porque esa es una labor diferente. El anciano está ocupando su mente, su tiempo, específicamente en guiar los hermanos hacia los mejores pastos, hacia la mejor comida. Entonces debe estar estudiando muchísimo su Biblia, debe estar orando muchísimo más de lo que lo hacía antes, debe estar cuidándose, debe estar cuidando su familia. Y le digo esto para que oremos por nuestros ancianos en la iglesia también, porque tienen una labor tremendamente difícil, con mucha responsabilidad. Ellos cuidan, pastorean a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, nos guían, y además deben cuidar del rebaño para que ningún miembro se pierda. Es decir, la labor de un pastor es tremendamente difícil y es tremendamente atacada por el demonio también. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho amor, mucho respeto, mucho valor hacia nuestros ancianos, hacia nuestros pastores. Ahora, resumiendo las ideas para poder ir finalizando. Dios puede ver tan profundo en nuestras vidas que alcanza a darse cuenta de cómo nuestra conducta nos ha dañado internamente, generando en nosotros muchas heridas que Él quiere sanar. Pero como nuestra forma de vida nos llevó a ser heridos, Él también nos quiere guiar. Fíjese en el amor tan grande de Dios, porque Él quiere sanar a todos nosotros que en algún momento le dimos vuelta a la espalda, porque fuimos desobedientes. Pero a pesar de eso, Él quiere decirnos cómo caminar bien y quiere conducirnos por el camino que nos trae un mejor fruto para nuestra existencia aquí en la tierra, pero también en el cielo. Por último, para terminar con el versículo, nos dice que no solamente Dios va a sanarnos, a pastorearnos, sino que además nos va a dar consuelo. Y le daré consuelo, dice. No solo para ellos, sino que para los que están enlutados, es decir, para todos los tristes, para todos los que están tristes. La Nueva Versión Internacional nos dice que va a colmar de consuelo a las personas. Dios habla hoy, nos dice que va a dar tranquilidad completa, consolará a los que se lamentan. Y en traducción en lenguaje actual se nos dice que Él va a traer descanso para estas personas que sufren. Inmediatamente pensando en esto, me llevó a recordar el pasaje en Mateo 11, versículos 28 al 30,
donde Jesús llama a las personas que están agobiadas y cargadas para darles descanso en sus almas. Realmente Jesús y Dios quieren darnos descanso a nuestra alma. Entonces la palabra consuelo trae la idea de descanso. Si usted estudia un poco la palabra consuelo, trae la idea de descansar, de estar tranquilo, de estar en los brazos del Señor y poder tener paz en nuestro corazón, de caminar en paz. A pesar de todo lo que ha ocurrido hacia atrás, nosotros podemos mirar la vida con una expectativa diferente y podemos caminar en paz. Ahora, ¿por qué necesitamos consuelo? Si hemos sido perdonados, ¿por qué necesitamos consuelo? Si Dios ha cambiado nuestras vidas. Porque el daño que nosotros mismos nos hemos generado ha causado una tristeza profunda en nuestros corazones. Y esa tristeza solamente Dios puede llegarla a consolar. No hay nadie más que pueda consolar esta tristeza que tenemos en nuestras almas. Hace algunos meses atrás hablaba con un hermano de los nuevos hermanos que tenemos en la congregación. Y me hablaba de lo triste, de lo angustiado que estaba a causa de los errores que había cometido en el pasado y cómo estaba sufriendo. Y yo le confieso, yo lloré muchas veces por él y me inquieté por cómo él estaba. Gracias al Señor, ahora nuestro hermano está en la congregación, Dios le ha perdonado de sus pecados, pero además le ha liberado de muchas cargas en su vida. Pero necesitamos al Señor para hacer esto. Escúcheme bien, ni usted ni yo, sin Dios podemos lograr tener paz en nuestro corazón. Dios quiere traer paz, Dios quiere dar consuelo a los que están cerca y a los que están lejos, es decir, a toda la gente. El consuelo de Dios es para todo el mundo, pero para todo el mundo que toma la decisión de hacer a Dios lo más importante en su vida. No basta con ir a la iglesia un día a la semana, como lo hemos dicho muchas veces. No basta con hacer declaraciones de fe, como en algunas congregaciones se nos llama a hacer. No basta con dar nuestras ofrendas por dar dinero a la iglesia. Necesitamos comprometer nuestro corazón con Dios para que Él sane profundamente lo que nos ha herido. Ahora, para reflexionar, piense por favor en esta pregunta, ¿Usted cree que necesita consuelo? ¿Cree que necesita consuelo? Pues recuerde lo que significa la palabra consuelo. La palabra consuelo significa tener descanso, tranquilidad, un estado de quietud interior. ¿Usted cree que necesita eso hoy día? Con todo lo que estamos recibiendo a cada día, a diario de las noticias, ¿usted cree que necesita realmente consuelo? Pues si lo necesita, usted tiene que buscar a Dios. Tiene que rendirse a sus pies, tienes que entrar en una comunión con el Señor para recibir el consuelo que viene de Él. El consuelo que viene de Él. ¿Habrá algo hoy día que le produzca o que le genere o que le impida más bien tener paz interior? ¿Habrá alguna preocupación, algún desconsuelo, algún desconcierto, alguna traición que hoy en día le produzca o le impida tener paz interior? Pues si es así, usted necesita el consuelo de Dios. Medite por favor en lo que leímos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y considere si usted o si nosotros al pensar en esta escritura somos quienes requerimos que Jesucristo agarre nuestras cargas e incluso nos cargue a nosotros porque estamos tan heridos y necesitamos descanso para nuestra alma. Dios nos ve, mis hermanos, profundamente. No hay nada que pueda esconderse de su mirada. Pedro lo experimentó. Recuerde, cuando Pedro estaba mirando a Jesús, cuando él estaba siendo llevado a ser torturado para ser crucificado pocas horas más adelante. Dice la Escritura que Pedro miró al Señor y que el Señor lo miró. Y cuando el Señor miró a Pedro, su corazón se quebró. La culpa vino a su mente, porque la mirada del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y somete a juicio las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos que tenemos, las cosas que hemos hecho. Pero no lo hace por maldad. Lo hace para que nos demos cuenta de quiénes somos sin Él. Y para que entendamos que si no estamos unidos al Señor, no podemos hacer nada.
Que tenga una buena tarde. Gracias por su atención y ponga en su mente, Dios quiere sanarle, ha visto lo que hizo, pero Dios quiere sanarle, Dios quiere pastorearle y Dios quiere darle paz. Dios le bendiga. Muchas gracias.